No fue solo una leyenda del cine mexicano, vivió como una. Emilio Fernández, conocido como El Indio, se rodeó de grandes mansiones, comodidades excepcionales y una presencia tan imponente fuera de la pantalla como dentro de ella. En sus últimas horas, hablaba como un hombre que aún perseguía la vida, que seguía soñando con escapar, aferrado a la gloria que alguna vez hizo que el mundo girara a su alrededor. Detrás de las obras maestras, los mitos e incluso la leyenda del Oscar, hubo una vida de excesos, orgullo y poder en declive. Este es el mundo lujoso que Emilio el Indio Fernández construyó, y el precio que pagó por él, la fortuna y el poder de Emilio el Indio Fernández. Durante casi 2 décadas, Emilio Fernández no solo fue el director mejor pagado de México, sino también uno de los cineastas más respetados del mundo. Su éxito le trajo una fortuna extraordinaria, igualada únicamente por la intensidad con la que la gastaba. Fernández vivió en el exceso, fiestas legendarias, obras de arte invaluables, ambiciones grandiosas y un estilo de vida que reflejaba autoridad absoluta. El hombre que ayudó a colocar al cine mexicano en el mapa mundial vivía como alguien que creía que su reinado jamás terminaría. Durante las décadas de 1940 y 1950, Fernández se convirtió en el director con mayor poder económico de su época. En el punto más alto de su fama, ganaba entre 15,000 y 25,000 pesos por semana como director, una cifra asombrosa para esos años. Como la mayoría de sus películas se filmaban en 6 a 8 semanas, cada producción le dejaba entre 90,000 y 200,000 pesos, cantidades que hoy equivaldrían a varios millones de pesos. En su apogeo, dirigía 2 o 3 películas al año, generando ingresos anuales que lo colocaban muy por encima de cualquiera de sus contemporáneos. Sus ingresos no se limitaban a la dirección. Fernández también era un actor muy solicitado, cobrando entre 5,000 y 12,000 pesos por papeles protagónicos o de reparto importante. Cuando participaba en campañas publicitarias, eventos especiales o colaboraciones con marcas, sus honorarios iban de 8,000 a 20,000 pesos por aparición. Para ponerlo en contexto, el salario mensual promedio en México en esa época rondaba los 300 pesos, una cantidad que Fernández podía ganar en un solo día. Lo que realmente lo distinguía era su visión empresarial. Fernández entendió desde muy temprano que el verdadero poder venía de la propiedad. Al crear y operar su propia productora, se liberó del control de los estudios y aseguró los derechos de sus películas. No solo dirigía o actuaba, producía, definía la visión artística y controlaba la distribución. Sus filmes se vendieron en México, Estados Unidos, Europa y América Latina, garantizando que su riqueza siguiera creciendo mucho después de que las cámaras dejaban de rodar. Cada vez que María Candelaria se proyectaba en París, Enamorada se exhibía en Madrid, o Río Escondido se presentaba en Buenos Aires, el dinero fluía directamente hacia Emilio Fernández. La exhibición internacional significaba ingresos internacionales, y su prestigio en el extranjero hacía que sus honorarios se elevaran aún más. Tras ganar el máximo galardón del Festival de Cannes con María Candelaria, su valor en el mercado se disparó. Productores europeos y latinoamericanos competían por trabajar con él, sabiendo que su nombre en los créditos prácticamente garantizaba distribución global, críticas favorables y éxito en taquilla. Más allá de los pagos iniciales, Fernández siguió generando ingresos a través de regalías por distribución internacional. Sus películas circularon por festivales, cinematecas, universidades y salas comerciales de todo el mundo. Cada proyección, cada reventa de derechos y cada reestreno producía ingresos que seguían llegando año tras año. El cine fue la base de su fortuna, pero estuvo lejos de ser su único pilar. Fernández también fue un inversionista astuto. Adquirió propiedades estratégicas, reunió obras de arte que aumentaron su valor con el tiempo
y compró terrenos en zonas que más tarde se convertirían en algunos de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Su riqueza se diversificó de forma constante, protegiéndolo de los altibajos propios de la industria cinematográfica. Su estilo de vida reflejaba el poder que había alcanzado. Gastó fortunas en construir su famosa fortaleza de piedra volcánica, importó grandes pianos europeos, adquirió obras vinculadas a figuras como Diego Rivera y organizó reuniones legendarias a las que asistían los principales artistas, intelectuales e invitados internacionales. Rodeado de un equipo permanente de asistentes y colaboradores, Emilio "el Indio" Fernández vivió no solo como cineasta, sino como un auténtico magnate cultural en la cima de su reinado. El hombre detrás de la leyenda, Emilio Fernández, nacido como Emilio Fernández Romo el 26 de marzo de 1904 en El Hondo, Coahuila, llegó al mundo en medio de la agitación del México revolucionario. Su vida se desarrolló con la misma intensidad y dramatismo que más tarde definirían sus películas. Hijo de un general revolucionario y de una madre indígena Kikapu, creció rodeado de violencia, orgullo y un profundo sentido de la justicia, valores que se convertirían en el eje de su visión cinematográfica. De joven participó en la Revolución Mexicana, fue encarcelado, escapó de la custodia y terminó viviendo en el exilio en Estados Unidos, donde sobrevivió trabajando como extra en Hollywood. Cuando regresó a México, su ambición fue clara e inquebrantable: convertir al cine mexicano en el más poderoso de América Latina, y lo logró. Su apodo, "el Indio", reflejaba mucho más que sus rasgos indígenas, de los que se sentía profundamente orgulloso. Capturaba su personalidad indómita, su temperamento explosivo y su presencia dominante. Con casi 1,80 m de estatura, complexión robusta, mirada penetrante y una voz profunda y autoritaria, Fernández imponía respeto en cualquier lugar al que entrara. Comenzó a dirigir a principios de los años 40, y con su primera película en 1942, quedó claro de inmediato que había llegado una nueva fuerza imponente. Sin embargo, fueron las obras que vinieron después las que consolidaron su reputación internacional. Películas como Flor Silvestre, María Candelaria, Enamorada, Río Escondido y Maclovia moldearon el lenguaje visual y emocional de la época de oro del cine mexicano. Fernández transformó los paisajes en personajes, elevó los rostros indígenas a símbolos de dignidad y utilizó las historias de amores prohibidos como reflejo de la lucha social. Con los cielos dramáticos y las composiciones audaces del cinefotógrafo Gabriel Figueroa, sus filmes desarrollaron un estilo inmediatamente reconocible y profundamente influyente. Fernández hizo mucho más que películas. Creó arte que competía de igual a igual con el mejor cine europeo de su tiempo. En 1946, María Candelaria ganó el máximo premio del Festival de Cannes, colocando firmemente a México en el mapa cinematográfico mundial. A ello siguieron reconocimientos en San Sebastián, Berlín y Venecia, junto con el elogio unánime de la crítica. Cineastas como John Ford, Orson Welles y Luis Buñuel admiraron abiertamente su obra, reconociendo a Emilio "el Indio" Fernández no solo como un ícono nacional, sino como una figura monumental del cine mundial. Casa Fuerte, El reino de piedra de Emilio "el Indio" Fernández. La Casa Fuerte de Emilio Fernández se levanta en Ignacio Zaragoza 51, en el histórico barrio de Santa Catarina, en Coyoacán, Ciudad de México, y hoy puede visitarse fácilmente desde la estación del metro Miguel Ángel de Quevedo. Más que una residencia, la Casa Fuerte fue una fortaleza, un estudio cinematográfico y un museo viviente que encarnaba la identidad y la ambición de Fernández. Alzándose como una fortaleza medieval en una ciudad moderna, su silueta imponente dejaba a los transeúntes asombrados, anunciando la presencia de un hombre que vivía a una escala grandiosa e inflexible.
Diseñada por Manuel Parra, la casa no se construyó rápidamente. Evolucionó a lo largo de 4 décadas, desde 1946 hasta la muerte de Fernández en 1986. Edificada principalmente con piedra volcánica extraída de los antiguos campos de lava del Xitle, la elección del material fue deliberada. Era una declaración de identidad mexicana, un vínculo físico con las raíces prehispánicas y una afirmación de orgullo cultural. Cada piedra parecía cargar con historia. Desde el punto de vista arquitectónico, la casa fuerte evocaba una fortaleza colonial. Una torre se elevaba sobre el conjunto, ofreciendo amplias vistas de Coyoacán. En su interior había patios espaciosos con fuentes de cantera, escalinatas monumentales que recordaban a los templos aztecas, barandales de hierro forjado y muros gruesos que regulaban de forma natural la temperatura. Lo que hacía verdaderamente extraordinaria a la propiedad era su doble función. Servía tanto como hogar como locación cinematográfica en activo. Más de 130 películas se filmaron allí, total o parcialmente, utilizando sus patios, salones, escaleras y jardines como escenarios cinematográficos. La Casa Fuerte también se convirtió en un verdadero cruce cultural. Artistas, escritores y estrellas se reunían con frecuencia dentro de sus muros, entre ellos Diego Rivera, Frida Kahlo, Agustín Lara, María Félix, Dolores del Río, Pedro Infante y Jorge Negrete. Las reuniones eran legendarias, corría el tequila, se intercambiaban historias y nacía el arte. En una sala de música con pianos de concierto, Agustín Lara solía tocar durante horas. Se dice que algunas de sus composiciones más famosas tomaron forma allí. En todos los sentidos, la Casa Fuerte no fue solo el lugar donde vivió Emilio el Indio Fernández, fue donde su mundo cobró vida. Los jardines de la Casa Fuerte de Emilio, el Indio Fernández eran tan dramáticos como el propio hombre. Amplios y cuidadosamente diseñados, contaban con higueras centenarias que daban sombra a largas conversaciones literarias, estanques con peces de colores, terrazas de piedra volcánica, donde se servían cenas bajo las estrellas y rincones apartados perfectos para charlas privadas. En el interior, los aposentos personales de Fernández se sentían más como un museo que como un dormitorio. Allí se conservan objetos originales, armas antiguas, sus característicos sombreros, zarapes y botas de cuero, manuscritos de guiones escritos a mano, fotografías de rodajes con grandes celebridades y utilería tomada directamente de sus películas más icónicas. Fernández vivió intensamente entre esas paredes. Allí trabajó, creó, celebró, discutió, soñó y, finalmente, allí terminó su vida. El 6 de agosto de 1986 murió en su fortaleza de Coyoacán a los 82 años. Tras años de deterioro físico marcado por los excesos, el agotamiento y el paso del tiempo. Sin embargo, ni siquiera la muerte lo separó del todo de la casa. Después de ser enterrado en un panteón, sus restos fueron devueltos más tarde en una decisión extraordinaria. Hoy, Emilio el Indio Fernández descansa en una tumba construida dentro de su propia Casa Fuerte, como si nunca se hubiera ido. Muchos creen que su presencia aún habita cada rincón del edificio. Hoy en día, la Casa Fuerte funciona como museo, locación cinematográfica, espacio cultural y sitio de visitas guiadas. Es uno de los lugares más fotografiados y estudiados de la historia del cine mexicano. Cineastas, estudiantes, turistas y admiradores de la época de oro la visitan constantemente, atraídos por la atmósfera que se conserva entre sus muros de piedra volcánica. Recorrer la casa es como viajar en el tiempo. Imaginar a María Félix bajando la escalera, a Pedro Armendáriz en un balcón, a Agustín Lara al piano o a Diego Rivera dibujando cerca. La fortaleza de Emilio el Indio Fernández sigue siendo un monumento vivo a la edad dorada del cine mexicano y una pieza duradera del patrimonio cultural del país. Colección de autos.
Lujo sobre ruedas. Emilio Fernández nunca fue un hombre de moderación. Vivió con intensidad cada aspecto de su vida, y su gusto por los automóviles no fue la excepción. Aunque su imagen en pantalla era ruda, revolucionaria y severa, en su vida privada se permitía el lujo, especialmente cuando se trataba de autos poderosos y prestigiosos que reflejaban su estatus y personalidad. El vehículo más icónico y documentado de su colección fue un Lincoln Continental, convertible blanco de finales de los años 50 o principios de los 60. En su época, este automóvil era el máximo símbolo de riqueza y autoridad, tanto en Estados Unidos como en México. Con su carrocería imponente, motor V8 de gran cilindrada, interiores de piel cosida a mano y brillantes detalles cromados, el Lincoln Continental llamaba la atención dondequiera que aparecía. Nuevo, costaba entre $6,000 y $7,500, una cifra descomunal para esos años, equivalente hoy a más de $70,000 a $90,000. Ver a Fernández conduciendo ese convertible blanco por las calles de Coyoacán era una escena inolvidable. Alto, imponente, con su sombrero característico, parecía menos un conductor y más un gobernante recorriendo su territorio. El automóvil le encajaba a la perfección, lujoso sin exceso, elegante pero innegablemente masculino. Fotografías de la época muestran con frecuencia el Lincoln estacionado frente a la Casa Fuerte o a la entrada de estrenos cinematográficos, subrayando su papel como parte de su imagen pública. Su garaje probablemente incluía otros modelos de élite típicos de la época de oro del cine mexicano. Uno de ellos era el Cadillac Series 62 convertible, favorito de estrellas como Jorge Negrete, Pedro Infante y María Félix. En los años 50, un Series 62 costaba alrededor de $4,000 a $4,800, lo que lo colocaba firmemente en la categoría del lujo. Pintado de negro o color crema, era una señal inequívoca de que su dueño había alcanzado la cima del éxito. Otro automóvil estrechamente asociado con los hombres de poder de la época fue el Chrysler Imperial Crown. Diseñado para competir directamente con Cadillac y Lincoln, ofrecía un estilo refinado, un interior amplio y una conducción suave, ideal para desplazamientos urbanos elegantes. Dependiendo del año, su precio oscilaba entre $5,000 y $6,000, lo que lo convirtió en una opción preferida entre banqueros, industriales y artistas consagrados como Fernández. Estos automóviles no eran simples posesiones, formaban parte de su vida social. Fernández organizaba recorridos tranquilos por Coyoacán junto a otros directores y actores, creando caravanas que parecían procesiones reales del cine mexicano. Llegaban juntos a restaurantes elegantes, estrenos cinematográficos y fiestas fastuosas en San Ángel y Polanco. Conocido por su generosidad, Fernández solía prestar sus autos o regalar objetos valiosos a amigos cercanos como muestra de gratitud o lealtad. Gusto invaluable. El arte, el exceso y el poder cultural de Emilio "el Indio" Fernández. La verdadera riqueza de Emilio Fernández nunca estuvo limitada a cuentas bancarias o bienes raíces. Vivía en sus extraordinarias colecciones de arte, en su capacidad para unir el exceso bohemio con el gusto refinado y en su talento único para convertir su hogar en un centro cultural de la élite artística mexicana. Una de sus grandes pasiones fue el arte religioso y colonial, piezas que rescató obsesivamente de conventos abandonados, iglesias en ruinas y haciendas olvidadas. Su colección incluía santos de madera tallados a mano con siglos de antigüedad, hoy valorados individualmente entre $50,000 y $150,000. Retablos virreinales dorados con precios estimados de $200,000 a $500,000. Crucifijos de marfil traídos de Filipinas durante la era del Galeón de Manila, $30,000 a $80,000. Y pinturas coloniales de vírgenes realizadas por autores anónimos que hoy alcanzarían cifras de 6 dígitos en subasta. Estas obras no eran simples elementos decorativos dentro de la Casa Fuerte.
eran el corazón de su visión artística. Fernández las utilizaba como utilería auténtica en sus películas, otorgando a las escenas religiosas un realismo imposible de reproducir en un set. Cuando el público veía altares, imágenes sagradas u objetos litúrgicos en sus filmes, en realidad estaba contemplando piezas auténticas con cientos de años de historia. La música fue otro pilar fundamental en su vida. Poseía grandes pianos europeos, algunos valorados hoy entre $60,000 y $120,000, así como instrumentos de cuerda finamente elaborados por lauderos de España y México, $10,000 a $40,000 cada uno. Su colección de discos de música clásica, boleros y canciones tradicionales mexicanas era amplia y cuidadosamente seleccionada. La música llenaba constantemente la casa fuerte. En reuniones legendarias, Agustín Lara tocaba el piano hasta el amanecer. Tríos de bolero interpretaban peticiones de los invitados y los mariachis prolongaban la fiesta hasta las primeras horas del día. La casa también albergaba relieves escultóricos creados especialmente por Diego Rivera. Su relación fue intensa, marcada tanto por la admiración mutua como por frecuentes choques de carácter. Aún así, Rivera respetaba profundamente la obra cinematográfica de Fernández y aceptó diseñar piezas exclusivas para la casa fuerte. Hoy, obras de este tipo se consideran invaluables, con piezas comparables tasadas entre $1 y $3 millones, lo que las convierte en elementos irreemplazables del patrimonio cultural mexicano. Fernández también fue un coleccionista serio de armas. Su arsenal incluía pistolas de la época revolucionaria, $8,000 a $25,000, rifles de la intervención francesa, $15,000 a $40,000, machetes villistas, $5,000 a $15,000, espadas coloniales, $20,000 o más, y armas modernas de colección. No era un coleccionista pasivo, sabía usarlas, y su temperamento volátil lo llevó a varios enfrentamientos reales impulsados por la ira y el orgullo. Las fiestas en la Casa Fuerte se volvieron legendarias, a veces prolongándose durante días. Los invitados bebían tequilas premium y mezcales artesanales, $300 a $1,000 por botella, junto con vinos europeos, whiskies escoceses y champañas francesas, $500 a $3,000 por botella. Reconocidos cocineros de Puebla y Oaxaca preparaban banquetes elaborados, moles que tardaban días en cocinarse, innumerables variedades de tamales, barbacoa de borrego envuelta en hojas de maguey, chiles en nogada de temporada y postres tradicionales elaborados como auténticas obras de arte culinario. Su vestuario reflejaba esa misma dualidad. Para eventos formales, Fernández vestía trajes hechos a la medida por los mejores sastres de la Ciudad de México, entre $5,000 y $10,000 por traje, completos con chaleco, moño y elegantes sombreros. Sin embargo, su imagen más icónica seguía siendo la revolucionaria. Un sombrero de ala ancha, $1,000 o más, camisa de algodón, paliacate rojo, jeans y botas de cuero, $1,500 a $2,500. Era su forma de recordarle al mundo que, sin importar cuán rico o poderoso llegara a ser, nunca olvidó sus orígenes ni la revolución que marcó su vida. A pesar del lujo que lo rodeaba, la riqueza nunca pudo borrar las tragedias que definieron los últimos años de Emilio Fernández. Detrás de las grandes casas y el nombre celebrado había prisión, aislamiento y una profunda soledad que ningún confort pudo deshacer. Prisión y soledad. En 1978, la vida de Emilio "el Indio" Fernández dio un giro violento que resultó trágicamente cercano a los papeles que alguna vez interpretó en pantalla. Tras un enfrentamiento en Torreón, disparó y mató a un joven campesino. El incidente lo convirtió en prófugo. Más tarde fue capturado y encarcelado por las autoridades. El 30 de agosto de ese año, Fernández perdió su batalla legal y fue condenado a 4 años de prisión.
Cumplió 2 antes de recibir un indulto de un gobernador estatal, concedido en reconocimiento a su legado artístico. Ese mismo año trajo una tragedia personal aún más profunda. Fernández perdió a su hija Jacaranda, fruto de su relación con Columba Domínguez. Su muerte estuvo rodeada de confusión y dolor. Algunos la describieron como un suicidio, otros como un accidente, y según Columba, como un posible asesinato. El 21 de noviembre de 1978, Jacaranda, de apenas 25 años, organizó una reunión en su departamento de la colonia Cuauhtémoc. Testigos afirmaron que cayó del balcón del tercer piso y murió al instante. Dentro de la mansión de Fernández en Coyoacán, la pérdida dejó una huella permanente. En una pared de lo que había sido su habitación, quedó un mensaje sencillo. Papá, te quiero mucho. Más allá del dolor por la muerte de su hija, su mayor tristeza fue no poder regresar al cine. Críticos de la época observaron que Fernández pasó sus últimos años atrapado en los recuerdos de una gloria pasada, incapaz, o poco dispuesto, a aceptar cuánto habían cambiado el mundo y la industria. Los artículos periodísticos describían con frecuencia su creciente aislamiento. Un texto de El Universal de 1986 retrató su casa como un museo de polvo y recuerdos, un lugar de soledad insoportable donde el alcohol ofrecía un alivio breve a la frustración y el arrepentimiento. Aún así, Fernández seguía buscando reconocimiento. En su último viaje a Estados Unidos, donde fue homenajeado en un pequeño pueblo de Nevada, recibió en Los Ángeles un Bull Terrier que lo acompañó fielmente hasta el final. En sus últimos años, asistía a homenajes vestido con actitud desafiante. Sombrero vaquero, botas y paliacate rojo al cuello, criticando abiertamente a las autoridades cinematográficas de México y rechazando a la nueva generación de cineastas que, según él, había abandonado el verdadero cine. Meses antes de su muerte, mientras trabajaba en un nuevo guión en Acapulco, cayó por una escalera y se fracturó la cadera y la clavícula. Siguieron múltiples cirugías, cada una más dolorosa que la anterior. Para agosto de 1986, debilitado y exhausto, Fernández intentó una última huida. Un simple viaje a Cuautla, pero su cuerpo ya no se lo permitió. Su largo declive terminó poco después, cerrando el capítulo final de una vida marcada por el brillo, la violencia, la pérdida y un apego inquebrantable al pasado. Al final, Emilio "el Indio" Fernández dejó algo más que mansiones, autos y lujos excepcionales. Dejó una vida definida por los extremos, donde la grandeza y el exceso caminaron de la mano con la pérdida y la soledad. Su historia nos obliga a preguntarnos si todo ese poder y riqueza le trajeron verdadera paz, o si solo amplificaron el silencio de sus últimos años. ¿Tú qué opinas? ¿Fue Emilio Fernández un hombre realizado por su éxito o perseguido por él? Déjanos tu comentario abajo y, si quieres más historias profundas sobre las vidas ocultas, fortunas y legados de figuras icónicas como el Indio, no olvides dar like, suscribirte y quedarte con nosotros para más relatos que no escucharás en ningún otro lugar.